Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a instalar Windows 10, la última versión, con una herramienta que los proporciona Microsoft. Pero antes de empezar con este tutorial, como siempre, pues les invito a que pasen por mi canal, que tenemos variedad de contenido, que se suscriban, que es gratis, activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis video tutoriales. Sin nada más que decir, vamos con el tutorial. Nos vamos a ir a nuestro equipo. Como ustedes ven, yo tengo una memoria USB de 30 GB. Ahora esta memoria USB vamos a formatearla dándole clic derecho y damos en formatear. Antes de formatear la memoria USB, tienen que guardar todo lo que tengan en esa memoria USB en un sitio seguro y después a continuación vamos a formatearla. Entonces aquí vamos a seleccionar en NTFS y aquí podemos poner un nombre cualquiera que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a poner Windows 10 y marcamos esta opción y damos en iniciar, damos en aceptar. Vamos a esperar un momento hasta que formatee. Como ustedes ven, dice completo, damos en aceptar y cerramos. Entonces aquí ya tenemos la memoria USB que vamos a utilizar en el día de hoy y cerramos. Ahora los vamos a ir a nuestro navegador y aquí vamos a escribir lo siguiente: descargar Windows 10. Vamos a seleccionar la primera opción, damos un clic y nos abre la página de Microsoft. Aquí nos da dos opciones para actualizar nuestro Windows 10 y la que nosotros necesitamos es la que dice descargar ahora la herramienta. Entonces damos un clic y comienza a descargar la herramienta, el setup, y vamos a dar un clic para que comience. Damos en sí, cerramos esto. Y como ustedes ven, aquí los muestra la ventana de instalación. Dice realizando algunos preparativos. Aquí vamos a esperar un momento. Aquí dice términos y licencias. Vamos a dar en aceptar. ¿Qué desea hacer? Dice aquí vamos a dar en la segunda opción crear medios de instalación de una unidad flash USB. Damos en siguiente y aquí vamos a seleccionar, desmarcamos esta opción y marcamos el idioma. Yo en mi caso pues España. Ustedes marcarán el idioma que estén en su país, la edición de Windows 10 porque es la única que trae. Y la arquitectura, la mía es 64 bits, hay de 32 o ambos. Entonces yo marco 64 bits. En un caso ustedes no sepan qué arquitectura es la que ustedes van a instalar, pues vamos a irnos a la lupita del lado izquierdo, vamos a dar un clic y ponemos acerca de tu PC. Damos un clic. Bajamos un poco y aquí está la arquitectura, tipo de sistema 64 bits. Esta es la primera opción, o si no la siguiente, clic izquierdo y vamos a la rueda de engranaje, clic y vamos a ir donde dice sistemas. Bajamos un poco y vamos donde dice acerca de y aquí los muestra el tipo de sistema 64 bits. Cerramos y continuamos. Damos en siguiente. Aquí vamos a seleccionar la unidad flash USB necesario para poder realizar la instalación de Windows 10. Son 8 GB como mínimo. En un caso ustedes no tengan la memoria USB, pues pueden descargar la ISO de Windows 10. Yo en mi caso, como tengo y dispongo de la memoria USB, marco la primera casilla y doy en siguiente. Aquí los muestra la USB. Si no les muestra, van a dar donde dice actualizar lista de unidades y les aparecerá la memoria USB. Como nosotros pusimos el nombre Windows 10, pues ya los muestra la memoria USB. Marcamos y damos en siguiente.
Aquí comienza pues a descargar Windows 10. Aquí vamos a esperar el proceso hasta que termine de descargar Windows 10. Aquí pues los muestra la comprobación de la descarga y también llevará el proceso del 1 hasta el 100%. Entonces aquí ya los pone creación de un medio de Windows 10. Entonces aquí hasta que llegue al 100% pues vamos a esperar. Como ustedes ven pues ya el proceso ha llegado al 99% y ya se terminó. Dice su unidad flash USB está lista. Entonces ahora lo único que lo resta es dar en finalizar. El proceso de instalación está lista. Entonces aquí ya se cerró la ventana y ahora lo que vamos a hacer es vamos a irnos a nuestro equipo. Y como ustedes ven aquí ya está ya la memoria USB con Windows 10. Vamos a ingresar y como ustedes ven está el setup, la instalación para poder instalar en nuestro PC o en nuestro portátil. Entonces ahora vamos a continuar con la instalación. Bueno, como ustedes ven, pues ahora vamos a hacer la instalación de Windows 10. Vamos a encender el portátil. Vamos a dar un clic aquí en el Power para que ustedes puedan visualizar cómo podemos nosotros ingresar a la BIOS de nuestro PC o nuestro portátil. Yo en mi caso pues yo estoy utilizando un portátil HP y sé qué teclas tengo que utilizar a la hora de entrar a la BIOS. Entonces en HP es la tecla F9, en Asus creo que es la tecla F2 y en otras PCs es escape. Entonces ahora yo como estoy utilizando el portátil HP para esta prueba pues vamos a encender y voy a presionar la tecla F9. Como ustedes ven aquí voy a arrancar y me muestra esta pantalla que miran ustedes. Entonces aquí vamos a seleccionar la memoria USB que en mi caso es la marca Kingston Travel 3.0. Entonces yo selecciono y doy un enter para poder ingresar con la memoria USB que está grabado Windows 10. Vamos a dar un intro. Vamos a esperar un momento hasta que lo detecte nuestro portátil o nuestra PC. Como ustedes ven pues ahí ya inició y ahora vamos a seguir los pasos del instalador. Aquí vamos a seleccionar el idioma, yo en mi caso español, doy en siguiente, aquí vamos a dar en instalar ahora. El programa de instalación se iniciará. Entonces aquí tenemos que esperar. Aquí vamos a poner el serial de Windows 10. Yo en mi caso, como es una prueba, voy a poner no tengo clave del producto. Voy a dar un clic. Y aquí los manda a esta ventana donde vamos a seleccionar Windows, el que ustedes vayan a instalar, el Home, el Pro o el Pro N. Yo en mi caso voy a seleccionar Windows 10 Pro de 64 bits. Entonces damos en siguiente. Vamos a esperar un momento y vamos a aceptar. Damos en aceptar los términos de licencia y damos en siguiente. Aquí vamos a seleccionar, hay dos opciones. Nosotros vamos a seleccionar la que dice personalizar la instalación de Windows. Vamos a dar un clic y como ustedes ven me reconoce el disco de estado sólido. Vamos a seleccionar el único disco que tengamos y vamos a dar
en siguiente. Aquí ya está instalando Windows. Aquí tiene que hacer copiando los archivos, preparando los archivos, instalando las características, instalando las actualizaciones y vamos a esperar. En este proceso, cuando nos aparezca una ventana que dice reiniciar, vamos a dar un clic en la pantalla que nos aparezca. A la hora que demos un clic, vamos a dar en reiniciar y vamos a desconectar la memoria USB que hemos conectado con Windows 10. Vamos a esperar que llegue aquí. Como ustedes ven, nos marca 10%. Aquí tiene que llegar al 100%. Como ustedes ven, pues la preparación de los archivos para la instalación de Windows 10 está al 95% y aquí los va a salir, aquí abajo los va a salir a reiniciar. Vamos a ver. Listo, como ustedes ven ya terminó y ahora los va a salir esa ventana donde los pone a reiniciar. Vamos a esperar un momento hasta que los aparezca. Una vez que los aparezca, vamos a presionar en reiniciar y extraemos la memoria USB que, como ustedes ven, aquí me aparece. Vamos a dar en reiniciar. Vamos a dar en reiniciar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar o extraer la memoria USB para que ejecute correctamente todo lo que se grabó de Windows 10. Como ustedes ven, ahora pues está ya iniciando los servicios, está copiando todo. Y ahora ya los pone preparando. Como ustedes ven, aquí ya los muestra la ventana para poder empezar y seleccionar la región. Yo en mi caso estoy en España, doy en sí. Distribución del teclado, seleccionamos la distribución, yo en mi caso español, y doy en sí. ¿Quieres agregar una segunda distribución de teclado? Yo le doy en omitir. Aquí pues los muestra para poder conectar con el internet. Vamos a ingresar la contraseña. Damos en siguiente y ahora tiene que comprobar a ver si la contraseña hemos puesto correctamente y vamos a dar en siguiente. Aquí los dice es hora de realizar algunas configuraciones importantes. Aquí vamos a dejar que trabaje correctamente y que haga las configuraciones importantes. Vamos a dejar. Aquí nos dice cómo quiere realizar la configuración. Como nosotros vamos a utilizar para uso personal, seleccionamos la primera opción y damos en siguiente. Aquí vamos a ingresar una cuenta de Hotmail o Outlook de Microsoft para poder seguir con la instalación. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar la contraseña.
Aquí se cree un pin. Aquí ustedes vamos a crear porque no los da la opción de omitir. Entonces vamos a crear un pin. Creamos el pin y volvemos a esperar. Aquí los muestra permitir que Microsoft y las aplicaciones usen su ubicación. Yo le voy a poner en no. Ustedes seleccionan el que más les guste o les convenga. Yo en mi caso doy en no. Encontrar mi dispositivo, eso sí vamos a seleccionar y doy en aceptar. Enviar datos de diagnóstico a Microsoft, vamos a seleccionar y damos en aceptar. Mejorar las entradas de manuscritas y de la escritura, yo le doy en no. Obtener experiencia personalizada gracias a los datos de diagnóstico, le doy en no. Permitir que las aplicaciones usen la ID de publicidad para mandar publicidad, yo le doy en no. Y aquí vamos nuevamente a esperar un momento. Personalicemos su experiencia, dice. Aquí vamos a seleccionar las opciones que ustedes quieran. Entretenimiento, juegos, o pueden dar en omitir. Yo voy a dar en omitir. Use su teléfono Android desde su PC. Yo voy a poner en no gracias, y si ustedes quieren pues lo pueden poner recordarme más tarde. Realizar una copia de seguridad de los archivos en OneDrive. Ustedes dan en siguiente o pueden poner no guardar archivos en este equipo. Yo en mi caso yo voy a seleccionar esta opción. Si ustedes quieren continuar y que OneDrive se instale y guarde los archivos, le dan en siguiente. Yo en mi caso voy a dar en solo guardar archivos en este equipo. Dice reclamar una prueba gratuita de Microsoft 365. Yo le pongo no gracias. Aunque pongamos no gracias, de igual manera los va a instalar lo de Microsoft. Dice deje que Cortana te ayude. Yo le doy ahora no, porque esto es molestoso, y le doy en ahora no. Y como ustedes ven, pues ya vamos a terminar. Aquí ya está configurando los últimos ajustes pues en nuestro portátil o en nuestro PC que estemos realizando estos pasos. Vamos a dejar que termine ya lo último que le queda en la configuración de Windows 10. Como ustedes ven en la parte de abajo dice no desconectes tu PC. Como ustedes ven me dice que reinicie el PC o el portátil. En mi caso, como es un portátil, vamos a reiniciar para que se ajuste los cambios de la pantalla, porque pensé que aquí lo íbamos a configurar, pero me dice que reiniciemos. Vamos a reiniciar. Para que haga de ajustar los cambios correspondientes a nuestro portátil. En su caso automáticamente seguro les va a detectar su tarjeta de vídeo de su PC. Y yo, como estoy haciéndolo en un portátil, me ha mandado a reiniciar mi portátil. Entonces ahora va a reiniciar y se va a configurar correctamente la pantalla. Vamos a poner el pin que anteriormente hicimos de introducir. Vamos a poner
Y como ustedes ven, ya hemos reiniciado y automáticamente la pantalla se ha puesto correctamente. Ahora se veía correctamente la pantalla. Anteriormente pues los aparecían los iconos más grandes, y de esta manera, como ustedes ven, se ha configurado correctamente la instalación de Windows 10. Espero pues te haya servido este video tutorial. Si te sirvió, me dejes un like, comparte este video con tus amigos y estaremos en un próximo video tutorial. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.